Buenas noches. Expondremos hoy el tema de la belleza en Agustín de Hipona desde los elementos que nos plantean las siguientes obras. Las obras que vamos a considerar son, en primer lugar, Soliloquios y De Ordine, que son diálogos considerados diálogos de Casicíaco y se escriben entre el 386 y el 387. Ahí queremos hacer unas pequeñas observaciones sobre con qué tema se encuentra vinculado el planteo del tema de la belleza. En segundo lugar, quisiera plantear algunas variaciones de sentido que hay en una obra agustiniana muy importante, que es otro diálogo de libero arbitrio sobre el libre albedrío, fundamentalmente en el desarrollo de algunos capítulos del libro segundo. Y esto él lo escribe, aunque la obra haya comenzado a escribirse en el 387, este libro segundo y el libro tercero pertenecen al periodo que va entre el 391 y el 395. De forma paralela a este texto de libero arbitrio, quisiera poner en cuestión algunas observaciones que hace Agustín en otro diálogo que se llama De música, sobre la música, que también Agustín escribe en el periodo entre el 387 y el 391. Y finalmente, tratar elementos que da en la epístola 18, que va del 390 al 391, y ver si puedo ahora, y si no hago un aparte con eso, en De Vera Religione, es decir, sobre la verdadera religión, que Agustín también escribe entre el 390 y el 391. Quiere decir que estamos por trabajar con un conjunto muy diverso de textos. No voy a desarrollar los textos enteros, por supuesto que no, pero sí quiero destacar qué elementos están presentes sobre el tema. Y se dan cuenta que la franja temporal es una franja que mayoritariamente se mueve hasta el 390-391, aunque hemos dicho que la composición de libero arbitrio lleva más tiempo. De manera que estamos trabajando entre el 386 y el 391, 94, bueno, según la datación del libero arbitrio. Quiere decir que las otras grandes obras que nosotros habitualmente conocemos de Agustín, Confesiones, Ciudad de Dios, De Trinitate, están llegando, ¿sí? Pero nos interesa esto, porque aquí creemos que se puede advertir una cierta diferencia en el tono debido al platonismo y algunos marcos, algunos rasgos diferentes respecto a eso. Bien, comencemos entonces. Si tenemos que preguntarnos o que explicar cuál es uno de los primeros elementos que nos salen a la vista en el texto de Soliloquios, referido a esto, el primero es una vinculación de la hermosura con la sabiduría. No voy a comenzar dando definiciones sobre eso, porque creemos que las definiciones no son tan reveladoras en un autor como Agustín de los múltiples otros temas a los que él va vinculando la interrogación que tiene. Y en un movimiento que después recordaremos en el caso del Dante, en un movimiento en donde así como el Dante dice que ha escrito primero a la dama y la dama es una mujer y ahora está escribiendo a la dama filosofía, aquí Agustín compara inicialmente la diferencia entre la hermosura de la mujer y la hermosura de la sabiduría. Observen este primer dato. El primer dato es, veamos qué quiere decir la hermosura si estoy pensando que aquella a quien estoy nombrando, caracterizando como hermosa, es la sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué dice que hay una hermosura en la sabiduría? En primer lugar,
Porque si pienso cómo puede ser amada la sabiduría, o sea, en esta relación de que la hermosura tiene que ver con la atracción, tiene que ver con el amor responde a la belleza, la atracción responde a la belleza, la sabiduría es aquella a la que ningún otro amor domina o se muestra como superior. ¿Por qué? Porque cuando se ama a la sabiduría, se la ama por sí misma. En cambio, hay otras cosas que se aman no por ellas mismas, sino en orden a otro. Entonces, Agustín dice, por ejemplo, que no se ama la vida por sí misma, sino se la ama en relación a otra cosa. En cambio, amar a la sabiduría es hacer de la sabiduría el término del anhelo, el término del amor. Y por eso, por este carácter particular que tiene la sabiduría, no encontramos que tenga límite su amor. No podemos decir que si yo lo amo, vos no puedes amarlo. Yo envidio que vos ames a tal persona porque yo no puedo tenerla. No, no. Aquí todos pueden amar a la sabiduría y como lo va a decir después en otros textos, la sabiduría no tiene amantes que sean celosos entre sí. Y quiere, al contrario, todo amante de la sabiduría quiere que todos gocen de ella. Observen eso primero. Lo primero es la noción de hermosura vinculada a la noción de sabiduría, vinculada a la noción de amor, y un amor que al encontrarse con su objeto encuentra el gozo, pero es un gozo que no tiene medida, que no tiene envidia, que no está esperando de eso para pasar a otra cosa. Quiere decir que esta hermosura a la que está vinculando con lo que está denominando la sabiduría es una hermosura que produce un gozo en el que se descansa en aquello que es objeto del amor. El segundo elemento, la segunda noción con la que es unida en este texto, en Soliloquios, la noción de hermosura, en virtud de la noción de sabiduría, es que la sabiduría es también una luz, cierta luz inefable, cierta luz incomprensible. Veamos eso, es decir, si hay alguna luz que sea inefable, quiere decir que yo no puedo decirla, de manera tal que lo que ella es me resulta clarísimo, que yo no puedo decirla de manera que ninguna palabra mía pueda abarcarla, rodearla, comprenderla. Pero también quiere decir, así como que es una luz, la hermosura es una cierta luz inefable, quiere decir también que entonces estoy vinculando a la hermosura con esta potencia manifestativa que posee la luz, porque la luz vuelve visibles y por ende vuelve manifiestos a los seres. Si la sabiduría es luz, vuelve manifiestos a los seres. Manifiestos los seres, pero la luz es aquella potencia que los hace ser tal, aun cuando yo no pueda abarcarla con mis palabras. Por eso incluso en una especie de registro que tiene muchísimo de registro platónico, Agustín va a recurrir en este texto de Soliloquios a esa luz que tiene efectos diferentes en los ojos que están sanos y que por lo tanto pueden advertirla, pueden percibir esta luz, que no necesita que se le enseñe, que necesita que uno aconseje cómo mirar esa luz, una luz que es salud para los ojos y no ceguera. Entonces, cuando los ojos se encuentran sanos,
la hermosura es visible. En cambio, cuando los ojos sí sienten una especie de gran deslumbramiento por esa luz y quieren contemplar, pero sin embargo el deleite los hace volver hacia las sombras, dice el texto de Soliloquios, entonces necesitan ser ejercitados. Entonces sí necesitan tardanzas, procesos, dilaciones. Observemos que la imagen de esta gran sabiduría, luz, potencia manifestativa, esa imagen, cuando se encuentra como capacidad de iluminación, pero que tiene como correlato los ojos de los hombres que quieren sombras, entonces es necesario producir un camino, y en un sentido así, por eso decíamos muy en contexto platónico, el texto de Soliloquio dice que los ojos tienen primero que detenerse en objetos opacos pero bañados de luz, como si mirara un muro que es opaco pero puede estar bañado de luz. Después puede avanzar hacia fijar la vista en cosas que brillan con mayor belleza por la reverberación, no de la luz, no por sí mismos, y entonces puedo ver el oro o la plata y su reflejo no dañar los ojos. Y de ahí se le puede mostrar más arriba el fuego terreno y los astros hasta llegar al sol. Ustedes observen que en este texto lo que nos importa poner de manifiesto es que el término hermosura tiene que ver con esta producción del anhelo, aquel término que produce el anhelo, que produce el amor, que no es cualquier hermosura, no es la hermosura corpórea, no tiene los límites de la hermosura corpórea, sino que puede producir un anhelo sobre múltiples hombres y todos disfrutar juntos de lo mismo, sin límites y sin egoísmo, y no tiene los límites de la corporeidad, y sin embargo vuelve manifestativo todo, y por ende la metáfora visiva hace que la hermosura sea algo que es término de una visión, pero es un término que requiere que los ojos puedan advertirlo. Entonces el gran esquema que está presente es el esquema de los ojos que ven o que tienen dificultades para ver. Y por eso dice en el texto de Soliloquios, la hermosura sabe cuándo tiene que mostrarse, y por eso la hermosura es también aquello a partir de lo cual se produce una acción terapéutica. Dice Agustín en Soliloquios que la hermosura, la sabiduría, la luz, ejerce profesión de médico. Pero repito, el gran esquema en este texto sobre la hermosura, el gran esquema es que la hermosura tiene que ver con ser mirado con los ojos de la inteligencia, con ojos que pueden ver más allá de lo corpóreo. Si vemos elementos del texto de órdenes sobre el orden, también un elemento que hemos tomado de ahí, que podemos ponerlo en relación con lo que es la hermosura, es que la hermosura, esta de la que estamos hablando, no es algo que puede advertirse cuando uno se encuentra extravertido entre las cosas corporales, sino que de muchas maneras hay que irse hacia uno mismo, replegarse en uno mismo, y ahí uno va a poder captar la hermosura del universo, y el universo ha tomado su nombre de la unidad. Quiere decir que hermosura está ahora teniendo que ver con
unidad. Y esto lo tenemos que retener porque en este periodo del pensamiento agustiniano, después también, pero en este periodo muy particularmente, hay un montón de elementos que tienen que ver con la relación de la hermosura con la unidad. Y por eso, como de algún modo si yo estoy disperso, fragmentado, separado, vuelto muchas cosas en mi atención y en mi anhelo de deleite puesto en muchas cosas, entonces en esto en donde yo estoy siendo diverso porque tengo diversos anhelos, la unidad quiere decir también que yo tengo que replegarme, hacer algún movimiento de unidad hacia lo que yo mismo soy en mi interior para poder captar esta belleza que es una. Y por lo tanto, dice Agustín en De Ordine, no pueden ver esa hermosura quienes están desplegadas en lo externo, porque ahí no solamente hay una especie de registro sensorial de las cosas externas, no solo estoy viendo sensorialmente, sino que mi tensión de visión también está atravesada del deseo de poseerlas, es decir, dice Agustín, que la avidez que tengo hacia las cosas, ese anhelo que quiere satisfacerse con el deleite que me producen las cosas, donde no solamente miro, sino anhelo otro tipo de posesión, entonces quiere decir eso, en vez de producir la riqueza, no es ya una hermosura que me enriquece, sino una hermosura que produce en mí indigencia, pobreza, y que de alguna manera, si estoy tan atento a poder ver esto que está de muchas maneras y con muchos registros sensoriales alrededor mío, quizás no pueda contemplar la hermosura. Y doy un ejemplo, bueno, porque me viene a la cabeza ese ejemplo. Ustedes han visto que, así como decimos que la luz es una gran potencia manifestativa, algo en lo que es posible ver, y que si yo tengo un registro de ver solamente lo que me agrada o me deleita en estos niveles de registro, quizás no vea lo que está ahí manifiesto, em, me hace acordar a esa escena en esa película que a mí me gusta mucho, que es El hombre elefante, donde hay un hombre deformado por una enfermedad en la piel que le produce además un olor que es muy repulsivo y además que tiene deformado el rostro, de manera que primero lo mostraban como una especie de animal raro en las ferias y después un médico lo tiene consigo y lo mira eh, viendo su dignidad de hombre, pero él siempre tiene cubierto como en una especie de bolsa con ranuras para poder ver, porque su rostro es muy deforme. Y en un momento dado, cuando él está yendo, creo que a una estación de trenes, no sé por qué se le cae esto que lo cubre. Y la gente empieza a mirarlo con asco, con risas burlonas, con desprecio, y prácticamente lo acorrala, y se escucha el grito de él que dice: soy un hombre. Porque de alguna manera ninguno de estos que lo están viendo pueden ver su humanidad. Quiere decir que la visión tan fuerte de todo lo que hay de deforme en él, en su apariencia física, no permite que los demás vean su humanidad, y su humanidad se vuelve grito porque está viendo los ojos del modo que los ha visto siempre alrededor del carro de la feria en la que vivía, en los ojos de los demás. Lo único que logra ver es que no es manifiesto para nadie su humanidad. Entonces, ¿por qué traigo a colación esta imagen de esta película? Porque poder ver, poder volverse manifiesto algo
que yo pueda llegar a captar que ahí hay humanidad, como que yo pueda llegar a captar mil otras cosas en todo lo que veo. Eh, no depende solo de que yo haga un registro sensorial de cada cosa, sino que de alguna manera mi anhelo de deleite visual, mi mirada que recorre mil cosas y les parecen lindas, pero no es capaz de ver nada más que aquello que cumple X proporción, X medida, se vuelve un gran velo para algo que es también hermosura. Entonces, por supuesto que hay hermosura en los cuerpos, pero para que yo pueda captar lo que es la hermosura real, tengo que ser capaz de reunir mi mirada y que mi mirada deje de buscar solamente el deleite o deje de exigir ciertas medidas y ciertos modos y formas. Por eso dice también el texto del De Ordine que cuando logra, en virtud de poder salirse, despegarse de toda esa inmensa exigencia de querer A, querer B, querer C, cuando logra hacer el registro de esta especie de retorno sobre sí mismo, ahí hay también un proceso de hermosura de la propia alma. Quiere decir que este proceso de unificación, de no estar disperso entre todos, es también una producción o un develamiento de la propia hermosura. Y de esa manera los ojos serán más puros, más sanos, más vigorosos. Y por eso él dice que quien ama la sabiduría en realidad es aquel a quien le ha sido prometido, que verá la hermosura, pero que verá al ver la sabiduría no cualquier hermosura, sino aquella por la cual todas las cosas son bellas y frente a la cual son deformes todas las cosas. Quiere decir que si alguien busca la hermosura, busca rectamente, y eso no es solo exigencias cognitivas, sino exigencias morales, entonces quiere decir que la hermosura no es solamente algo que implica ciertas medidas en los cuerpos para que yo diga que bajo esa proporción, bajo esa calidad, hay cuerpos que son hermosos, sino que también la hermosura es algo que forma parte de una propiedad de la misma alma, en tanto y en cuanto pueda ir vinculándose con esa sabiduría, y ustedes observen que ha dicho que esa sabiduría es la raíz de la hermosura de todo, pero por otra parte, aquello frente a lo cual todo parece deforme porque supera toda hermosura absolutamente y por eso parecen deformes los demás, no porque no haya en ellos ninguna hermosura. Así como en el De Natura Boni, que es una obra que Agustín está escribiendo contra el maniqueísmo para mostrar que en todo hay bien. Agustín va a decir que no ve por qué una mona no pueda ser hermosa, porque en su género, en su especie, tiene todas las proporciones adecuadas a su especie. Entonces, cuando nosotros hacemos este juicio sobre qué es hermoso, qué no es hermoso, es porque efectuamos un montón de comparaciones que a veces no puede registrar ni siquiera físicamente qué puede ser la hermosura. Pero quiero que nos quedemos en este segundo elemento que está dando, que por eso lo hemos tomado del De Ordine, que es decir, que si nosotros lográramos advertir o unirnos a aquello que está como origen de toda hermosura, entonces las cosas que nos parecen tan deslumbrantes, tan atractivas, tan llamativas,
Son cosas que comparados con esta hermosura, no le llegan a los pies, diríamos nosotros, es decir, no pueden ser igual de bellas. En sí mismas y en su especie son bellas y todos tienen belleza. Pero si logro compararlo con aquello que supera todo, bueno, ahí es donde uno puede confrontar cuánta diferencia hay entre eso y una hermosura que supere todo hermosura. Es como cuando nosotros decimos que cuando hay alguien que sabe mucho, entonces los demás parecen no saber nada a la par de esa persona, o cuando hay alguien que es absolutamente muy hermoso, los demás parecen, todos los demás quedan feos, ¿se dan cuenta? Es decir, siempre en esto de poder advertirlo, nosotros decimos que sí tenemos una experiencia muy restringida de que hay que cuando estamos frente a algo que supera algunas medidas, los demás no es que no posean belleza, saber y demás, sino que comparados con, parecen no poseerlo. Bien, esto es lo que quería decir primero sobre estos dos primeros textos. Cuando pasamos al delibero arbitrio, fundamentalmente en el libro segundo del delibero arbitrio, el libro arbitrio es una obra en la que Agustín se está preguntando un de malum, de dónde procede el mal. Pero para eso tienen que hacer una especie de ascenso interior para explicar el bien y la procedencia del bien. En un momento dado, Agustín se refiere también a lo que quiere decir ser sabios. Y por eso es que he querido traerlo a colación las diferencias que hay entre este esquema, incluso un esquema de ascenso que hay en el delibero arbitrio y el esquema que hay en los textos de soliloquio, en el texto del de Ordine, porque queremos introducir un elemento que es decisivo en el delibero arbitrio. Y este elemento, lo adelanto ahora, pero ya vamos a ver después por qué, este elemento es el juicio. No solamente un ascenso donde los ojos se van purificando, no solamente un ascenso donde voy conociendo, sino que la hermosura tiene también que ver con nuestros juicios. Producimos juicios. Se habla nuevamente de esto de ser sabios. O sea, es difícil que uno encuentre en Agustín cualquier apelación a la hermosura y no aparezca prácticamente antes, durante, después, en algún momento, en todo momento, no aparezca la sabiduría. Y la sabiduría nosotros habitualmente la vinculamos a la verdad. Y sí, Agustín también, por supuesto. Pero en este conjunto de manifestaciones sobre lo real que él trata de traer a nuestros ojos, a nuestros oídos, la sabiduría tiene que ver también con la hermosura. Ser sabio es unirse, unir todo el alma a ese objeto que nosotros captamos por la inteligencia. Y además, ser sabios no es solamente unirnos, sino poder permanecer ahí, poder estabilizarnos ahí. Dan cuenta que cuando nosotros decimos esto, estamos señalando que la sabiduría no es solamente término de un anhelo, movimiento de un anhelo, ascenso, sino que el que quiere realmente unirse no quiere perder, no quiere dejar de estar ahí, es decir, lo que anhela es permanecer. Entonces, puesto que no cabe la posibilidad por la mutabilidad de mi propio ser, por la caducidad mía, la fragilidad mía, no cabe la posibilidad de que yo pueda estabilizarme, sino que siempre puedo dejar de atender, dejar de entender, no puedo permanecer porque yo soy mudable. Por lo tanto,
el movimiento que hace Agustín es que cuando uno quiere permanecer, no depende solamente de la mutabilidad de uno y la impermanencia de uno, sino que el otro término es que aquello en lo cual uno permanezca sea lo que no mude, lo que no cambie. Por lo tanto, si yo quiero permanecer unido, la característica de que va a permitir que yo permanezca no es aquella que brota de mí solamente, sino aquello que puede ser de la misma sabiduría. Y en esto, si hay algunas variaciones y en Confesiones Agustín lo va a señalar claramente, que en algún momento él pensaba fundamentalmente, él anhelaba elevarse hacia lo más elevado del espíritu y siempre tenía el problema de que quería elevarse en la atención, elevarse en la contemplación, pero siempre parecía caer de la contemplación, caer de eso, hasta que no ha logrado pensar ya en otro código o en otra clave que le viene de fuentes religiosas y no fuentes filosóficas, en donde puede descubrir si hay alguna mediación que le permite estabilizarse, porque él solo por sí mismo no puede. Y porque si no fuera así, piensa Agustín, Agustín lo dice también en otros momentos respecto a otros temas, Agustín no quiere de ninguna manera un modo de entender el saber, un modo de entender el conocimiento, un modo de entender el ascenso espiritual que se encuentre reservado solamente a aquellos que tengan capacidades especialísimas para eso, porque eso implicaría una profunda diferencia entre los hombres. Entonces, por eso, aunque muchas veces se ha hecho la crítica de que de algún modo el cristianismo de Agustín es como una especie de platonismo para los pobres, bueno, lo pensemos de otra manera, porque están todas estas mediaciones que pertenecen al platonismo medio, es decir, el anhelo de mediación no es un anhelo que ha sido débil en la historia de los hombres y en este momento tampoco. Lo que Agustín trata de decir es que la sabiduría tiene que ser algo en lo cual yo pueda permanecer, y si no puede permanecer, si no soy yo el que puede ontológicamente permanecer, me pregunto entonces desde dónde y en virtud de qué rasgo y en virtud de quién tiene el rasgo que me permita permanecer. Entonces, para Agustín ese rasgo viene más de la sabiduría que lo que viene de mi posibilidad. Pero lo otro que dice es que ese camino es un camino también con muchos acentos platónicos, diríamos, es un camino en donde cuando estoy buscando la sabiduría, y Agustín la ha buscado largamente, él dice que donde quiera que uno mire, por donde quiera que uno deposite la mirada, donde quiera que te vuelvas alrededor tuyo, la sabiduría habla por medio de sus vestigios, porque él lo ha impreso en todas sus obras. Entonces, cuando uno ama las cosas externas, la sabiduría llama, valiéndose de la misma belleza de los objetos exteriores. Observen esto, que es muy importante en este texto del delibero arbitrio. Observen esto de decir que ahora la belleza corpórea, física, sensorial, la belleza de los cuerpos es vestigio, quiere decir que ahí hay alguna señal de alguna otra belleza, y por otro lado es llamado, quiere decir que cuando estoy buscando la sabiduría, cuando estoy buscando quizás la hermosura, o cuando estoy buscando descansar, y mi camino va hacia todas las cosas que tengo alrededor, no tengo que pensar que hay la belleza que me atrae, que me deleita.
es algo que no tiene capacidad de devolverme o de elevarme, porque la belleza se vuelve vestigio, la belleza se vuelve llamado. ¿Cómo? De manera que yo pueda darme cuenta o preguntarme qué es lo que me deleita en los seres, qué es lo que cautiva mi sensibilidad, por qué esto me atrae tanto, por qué esto me produce tanto deleite. Y ahora sí, miren este otro elemento que va a ser importante para determinar lo que se encuentra vinculado en Agustín a la noción de belleza. Quiere decir que hemos dicho que esto que produce la atracción, esto que produce el, el querer, el deleite que nos puede dar la presencia del objeto, la hermosura como algo que produce la atracción porque me deleita, me lleva a preguntarme qué me deleita, qué es lo que produce el deleite. Y esto es el otro elemento que también viene de un platonismo pitagorizante que está presente, por supuesto, en el tiempo de Agustín, pero que además va a tener otra vertiente, que es una vertiente más semítica y de donde se habla de que las cosas están hechas de números. Bueno, ¿qué es lo que atrae? Lo que atrae, lo que produce el deleite, son los números. Todo está repleto de números. Y tienes que ver por qué eso que te deleita tiene cierto número. ¿Por qué yo encuentro algo que tiene una cierta proporción con la unidad? ¿Por qué cuando algo me deleita hay algo que se vuelve unitivo de alguna manera y algo que tiene de algún modo alguna identidad? Y por lo tanto hay algo ahí que me deleita y son los números. Y cuando yo digo me gusta este más que esto, entre Tagaste y Cartago, Tagaste es la ciudad natal de Agustín, Cartago, el puerto de Cartago es un lugar donde él ha ido a estudiar. Bueno, Cartago es más hermoso que Tagaste. Agustín le impresiona que cuando yo experimento anhelo, atracción y cuando algo me deleita, en realidad si me pregunto por la causa del deleite, las respuestas son los números que dan a cada cosa su identidad. Y por lo tanto, cuando yo hago un juicio y apruebo o desapruebo, quiere decir que también tengo en mí ciertas normas para poder aprobar esto, en lo que vamos a recurrir después al texto de música, en donde Agustín va a hacer la determinación entre lo que son los números judicativos, los números según los cuales juzgo. Ya vamos a llegar a eso. El único elemento que quiero señalar hasta este momento es que entonces tenemos belleza en las cosas corpóreas que producen atracción, que son vestigios, que son llamados, que la atracción y el deleite son llevados a que yo me haga preguntas y que la respuesta en esto, la razón por la cual las cosas son hermosas es porque están repletas de números. Y en virtud de que están repletas de números en las cosas, entonces por eso me resultan hermosas. Y yo puedo juzgar sobre ellas porque yo también tengo ciertas normas para poder determinar. Tengo ciertos números que me permiten juzgar. Ya nos detenemos en esto. Quiere decir que cuando yo miro todo lo corpóreo, el cielo, la tierra, el mar, todo lo que brilla en el firmamento, todos los animales, todas las aves, todos los peces,
y digo que todo es bello, es porque todo tiene números. En cambio, si yo quitara los números, las cosas no serían nada. Quiere decir que si yo encuentro que algo tiene ser, entonces estoy diciendo que algo tiene número, porque el número es aquello que lo está poniendo en el ser. Y por eso ustedes miren en esto, que en esta relación entre ser y número, quito el número y estoy en la nada, quiere decir que estamos vinculando esta noción de belleza con la noción del ser, con la noción de alguna identidad que es una proporción con la unidad absoluta, de algo que lo hace ser tal y por eso estoy captando ese tal y por eso dentro de un rato vamos a ver que ese número es forma y que por lo tanto la forma, cada forma, la determinación que lo hace ser, tal tipo de ser, implica una cierta proporción con la unidad. Bueno, todos estos elementos son aquellos que están apareciendo en este Agustín de este momento de su itinerario intelectual, en donde la belleza tiene que ver, ustedes observen, belleza huella, belleza vestigio, belleza número, belleza ser, belleza forma. Por lo tanto, él dice que también en esto de pensar el número, todos los artífices de bellezas corpóreas también tienen números en sus artes. Quiere decir que cuando yo hago algo, soy un artista y soy un artífice de algo, entonces soy un artífice porque también puedo plasmar ciertas proporciones, ¿sí? Y por eso, cuando las están haciendo, no cejan en su empeño hasta que la obra, dice que va recibiendo forma fuera, forma externa, llega a alcanzar en cuanto le sea posible la luz de los números que está adentro y por eso puede recibir la aprobación desde los números. Quiere decir, un artífice que da a las cosas una figura externa, pero que la da, a juicio de Agustín, porque sí tiene la posibilidad y puede decir esto ya está, esto no está, esto es como tiene que ser, quiere decir que todo eso que produce esto es también número, ¿sí? Tenemos números en la producción. Y lo que mueve a los miembros del artista es también número. Por eso él dice que cuando yo me deleito, por ejemplo, con la danza, es el número lo que agrada en la danza. Fíjense en esto, después de música lo va a explicar, cómo hay en las cosas una proporción, que es numérica, una proporción, cómo esa proporción, esa congruencia de las proporciones, eso de alguna manera, ese ritmo que va poseyendo esta especie de secuencia que tiene periodos, todo esto que después va a ser descrito de otra manera en el de música, quiere decir que cuando yo miro y me pregunto en esto que él se está preguntando, ¿por qué me deleita? ¿Por qué el que hace arte puede producir algo y decir así es como yo lo quiero hacer? La respuesta es, en este momento del pensamiento de Agustín, tiene que ver con los números. Lo mismo si un cuerpo ya está formado, son los números. Si hay un cuerpo, si está formado, son los números y por eso está ocupando su lugar. Si yo veo un cuerpo que se mueve, entonces estoy viendo los números en el tiempo. Entonces, si yo me pregunto de dónde proceden, y me pregunto por el tiempo y el lugar desde donde salen todas estas cosas y todas estas proporciones, él dice que no hay tiempo, no hay lugar. Nunca será, en ninguna parte será, porque la región donde están estos números no es la de los espacios ni la de los días.
Y si nosotros, por encima del alma del artífice, nos elevamos hasta ver según qué proporciones, según qué forma ha construido algo y luego lo ha aprobado y ha dicho está bien, es bello. Si nos elevamos al número, pero como número sempiterno, brillará la sabiduría y estará en la sede secreta de la verdad. Ustedes observen que esto ha llevado a plantear que, por eso en algún momento ha dado el pregunta que son distintas la sabiduría y el número. Ustedes observen que lo que estamos diciendo es que cuando miramos la experiencia de hermosura, no solamente la hermosura en los cuerpos naturales, sino la hermosura en las artes, y nos preguntamos en orden a qué será lo que deleita en cada arte, la respuesta agustiniana es permanente, son los números, son los números, son los números. Pero según esos números, yo puedo además establecer juicios de aprobación. Entonces, si pienso en todo esto, lo que tenemos que considerar es que no se puede, con todo esto que es mudable, no podría percibirlo ni por los sentidos ni por la consideración del alma, a no ser que exista una forma numérica, sin la cual todo se reduce a la nada. Y si hay una forma numérica, entonces existe una forma eterna e inmutable, en virtud de la cual las formas mudables no desaparecen. Es decir, que número es forma. Número que implica una cierta proporción con la unidad es a la vez la forma como determinación de su ontología, como determinación de la identidad ontológica, que no implica algo quieto, por eso en otro momento va a decir que recorren los números de los tiempos. Esa determinación es forma, y si los seres no tuvieran una forma, entonces no podríamos decir que algo nos atrae o algo nos deleita en ellos. Entonces, en esta interpretación que está teniendo, el número forma es número en tanto es una proporción con la unidad, y es forma en tanto la forma es una determinación ontológica de su identidad. ¿Qué me atrae? El número. ¿Qué me atrae? La forma. En donde reside la hermosura de un ser en su forma. ¿Por qué yo puedo comparar los seres y decir si son más o menos hermosos? Porque de alguna manera yo no solamente puedo contemplar ahí, sino que esas formas proceden de alguna forma eterna, inconmutable, que es la que está haciendo que las cosas mudables no desaparezcan. Y esa forma es por la que todas pueden ser formadas y llenar y recorrer los números del espacio y del tiempo. Bien, esto, que por supuesto tiene muchísimo mayor sentido, muchísimo mayor desarrollo, sobre esto lo que tenemos que decir es que entonces esta mirada del número forma, del número que procede de una forma inconmutable, porque su mutabilidad no podría sostenerse en la misma mutabilidad, es también una especie de atracción hacia la propia plenitud de su propio ser, y por eso decimos que en el vocabulario agustiniano todo se encuentra hecho según número, peso y medida, modo, especie y orden, porque no solamente hay una identidad
no solamente esa identidad tiene un límite ontológico, sino que además esa identidad es una forma de tensión hacia la plenitud, un modo de dirigirse hacia la plenitud, una atracción hacia la plenitud y a esa atracción, inclinación hacia la plenitud, llamamos peso, pondus, que en obras posteriores, ya ha aparecido de algún modo esto, pero en obras posteriores va a permitir el desarrollo de toda la teoría del amor en Agustín, pero en estas obras y sobre todo en el de música he encontrado un texto que no lo había visto antes, en donde Agustín dice que el deleite es el pondus, es el peso de uno, es decir, cuando me deleito, cuando me siento atraído por algo porque me deleita, eso me inclina. Quiere decir que esta percepción de algo hermoso que despierta el deleite y que me inclina, suscita esta inclinación, pero entonces estar numerado, tener una forma, tener una proporción con la unidad, es también tener una inclinación hacia la plenitud, que es mi peso. Entonces, así como esto es lo que indica cómo somos, qué es lo que nos hace ser y no puede faltar porque si no caeríamos en la nada, entonces ahí está todo esto puesto y en términos de este momento en el pensamiento agustiniano, esto está visto fundamentalmente como número y como forma. Y como está visto como número y como forma en todo el texto del de música, sobre todo en el libro sexto del de música, Agustín va a desplegar toda la serie de números diferentes que hay cuando nosotros percibimos algo y cuando estamos percibiendo la música. La música, no solamente la música de los instrumentos, la música que existe también en los versos, en la experiencia de palabra, en el canto, en la poesía, en la modulación, que después me ha hecho pensar otra cosa sobre el de magistro. Entonces, en esto, para la explicación que hace sobre el deleite y sobre la identidad de todo, también la hace Agustín en este momento como números, ritmos, hay números que suenan, números sonoros, hay números o cursores, es decir, hay números en nuestra percepción. Nuestra percepción también tiene determinadas, ciertas determinaciones para poder percibir. Hay números que son los que tenemos en la memoria y que de algún modo están presentes cuando yo percibo algo. Quiere decir que hay algo que está produciéndose en el sonido que se puede identificar como número, hay algo que se está produciendo en mi propia percepción que es también número, hay algo también cuando yo me muevo, cuando produzco una acción que es también número, hay algo en mi memoria que es también número y por otra parte, cuando yo juzgo y digo más, menos, más bello, menos bello, esto es, esto no es, también habla Agustín de números judicativos en ese caso. Por lo tanto, lo que quiero decir, más allá de que después esto lo tengamos que mirar de mil maneras, es que este elemento del número, que repito, está vinculado a la forma y que en los códigos agustinianos está vinculado después a la inclinación y esa especie de tríada de número, peso y medida, basado en textos escriturarios, pero que la experiencia de la belleza es una experiencia de número y eso está presente. Y por otra parte, porque, y eso que lo dice acá, lo va a decir después en el deber a religiones de muchísimas maneras, quiere decir que yo no tengo la experiencia de belleza solamente como una experiencia de percepción que ve o atracción que me deleita.
no es simplemente determinadas cualidades que tienen los cuerpos, determinada congruencia de las partes de un todo. No es solamente atracción hacia aquello que se muestra como congruente o que produce una inclinación. Tiene este otro elemento que no aparece en soliloquios. Aquí aparece muy fuertemente, aunque no lo hemos destacado porque está en otros capítulos del libro segundo. Yo no solamente capto las cosas, yo juzgo. Y cuando juzgo, mi pregunta es ¿desde dónde juzgo? ¿Cómo puedo juzgar que esto es más o menos? Si yo en contacto con qué tengo que estar, desde dónde juzgo, de dónde saco las normas de mis juicios. Y en lo estético yo también produzco juicios estéticos, lo cual quiere decir que poseo en mi interior normas desde los cuales juzgo. Esto que está muy presente en Agustín del libero arbitrio, en el Agustín del de veras religiones, no es simplemente un camino donde yo voy purificando mis ojos. El problema es que yo sé que voy más adentro o que voy más hacia arriba porque soy capaz de establecer actos de juicio sobre lo que está más abajo. Y el problema con los cuerpos es que yo juzgo sobre ellos. Y no juzgo solo moralidades y conocimiento, juzgo que me deleita más. Y juzgo y me pregunto por qué me da agrado esto y por qué no lo otro. Y en esta epístola 18, que es cercana en el tiempo, por eso decíamos que es del 390, 391, hay una especie de gran afirmación de la vinculación de la hermosura con la unidad. Y está muy en consonancia con algún tipo de criterios que también tiene Agustín en el de libero arbitrio, porque hace una especie de distinción entre la naturaleza que cambia en espacio y tiempo, que es el cuerpo, la naturaleza que no cambia en el espacio, pero sí en el tiempo, que es el alma, la que no cambia ni en espacio ni en tiempo, que es Dios. Y eso marca como una especie de diferencia que es fortísima para Agustín, porque para Agustín la mutabilidad es como si fuera la marca de la criatura y la inmutabilidad la marca, qué sé yo, por decirlo de alguna manera, lo inmutable es lo propio del creador. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos que algo es, lo estamos diciendo en tanto permanece, en tanto de alguna manera es uno, en tanto no se está disgregando absolutamente, tiene que tener una cierta unidad para poder permanecer y para poder ser. Entonces dice en esta epístola 18 un elemento que es muy importante como formulación, y es que la unidad es la forma de cualquier hermosura. Cuando yo tengo hermosura, lo que tengo es unidad. Y por eso decía de un modo parecido a lo que es el del libero arbitrio, cuando hace una distinción de los bienes, de bienes sumos, bienes medios y bienes ínfimos. Aquí también él va a decir que cuando yo miro las naturalezas está lo que es en grado sumo, lo que es ínfimamente, pero lo mismo es, y lo que es en un sentido medio, porque es más elevado que lo ínfimo, menos que lo sumo. Entonces lo sumo es la misma beatitud, la misma belleza, lo ínfimo, lo que no puede ser ni bienaventurado, ni tampoco puede ser mísero, y lo medio es lo que es miserable si se inclina a lo ínfimo y bienaventurado si va hacia lo máximo. Ustedes piensen en esto, de que esta mutabilidad que está anhelando la sabiduría para Agustín, esta sabiduría que es la gran experiencia de hermosura, y es la gran experiencia de hermosura porque la sabiduría es lo que se vuelve potencia manifestativa de todo lo que es. Esta gran experiencia de hermosura no es algo en lo que un hombre pueda sostenerse solo, sino que
El hombre es ese tipo de ser que puede inclinarse hacia lo ínfimo porque siente atracción y siente deleite, o puede elevarse y estabilizarse. Entonces esa situación dinámica del hombre es su situación propia. Y precisamente dentro de esa situación propia es donde nosotros podemos advertir que todo aquello que está puesto como anhelo o como un término desde donde somos llamados, tiene que ver con toda la mutabilidad de quienes somos, pero de la atracción de lo inmutable. Y entonces todas las determinaciones sobre la belleza tienen esas determinaciones. Las determinaciones de algo que tiene la capacidad de atraer, pero que de alguna manera está presente en la misma estructura ontológica de los seres, que tiene sin embargo algo que es su forma primera o modelo. Bien, termino acá y después voy a hacer algo mucho más corto sobre el de vera religión.